palabras encierran de verdad a las cosas. La palabra perro tiene pulgas. Cuando digo carro, pasa un carro por mi boca. Por eso digo, entonces, para mí el problema central de la educación artística es comprender esta paradoja. Yo creo que hay cosas que sí se pueden enseñar porque están basadas en las leyes de la naturaleza. Ningún actor del mundo, por hermoso que fuera esto, va a levitar. Si yo le digo a una actriz, si en este momento empezá a levitar y disolvete en el aire como las películas, y no lo hace, no puedo decirle qué falta de talento. Es obvio que estoy pidiéndole algo que no puede hacer, y esto ninguna actriz del mundo puede hacerlo. Ningún actor del mundo, y quizá esta sea la principal conquista de Stanislavski, puede emocionarse a voluntad. Es decir, la emoción sobreviene a un proceso que algunos creen que es hacia adentro, hacia la memoria, y otros creemos que es hacia afuera, hacia el enfrentamiento de la palabra que a él no le gustan, los conflictos. Yo le diría que salga a la calle a ver si hay conflictos, porque la época esta lo que ha hecho es ahondar los conflictos. Hay que ponerse de acuerdo acerca de qué es lo que queremos decir por conflicto. Desde el punto de vista técnico es algo que se opone a otro, en cualquier nivel de la existencia, ideológico, afectivo, físico, real. Entonces, para mí el problema consiste en aquello que puede... He sido agredido, ¿puedo responder? No, yo me siento agredido. Bueno. ¿Por qué? No. Primero quiero decir que cuando nombraste la palabra perro es científica, pero lazy o cualquier otro nombre es artístico. Un perro es artístico, perro es científico. Ahí hay una diferencia. Entonces, un perro me puede emocionar, la palabra perro no. Esa es una cosa que te quería decir. La segunda es que el teatro enfrenta últimamente personas con los conflictos adentro, pero las enfrenta y creo que al ponerlas en sus diferencias personales de uno con otro, puede tocar en la singularidad mucho más temas que los que están afuera, que son temas de la política, de la sociología, etc. Lo dejamos para después, si querés. No quiero discutir, porque estamos discutiendo palabras. Una de las virtudes que tienen los cursos hechos por Ricardo es que no solamente eran teóricos, sino que eran prácticos. Y ninguna palabra puede contener a toda la práctica. La práctica es necesariamente más rica que cualquier palabra. Y justamente el teatro es una de las artes que pone en contacto lo que ocurre con cuerpos en el espacio con respecto a determinadas palabras, en una sucesión que no siempre es la misma. Bueno, lo que yo quería decirles es que a mí me parece que cuando uno enfrenta la educación artística, es muy interesante lo que dijo Beatriz, que tiene que haber alguien que quiera aprender, porque por supuesto que es un acto activo el aprendizaje. Si no quiere, por muy bueno que sea el profesor, y lo que es posible enseñar cuando se basa en las leyes de la naturaleza, porque esto es una técnica ineludible. El que quiera violarla va a violar la naturaleza. En cambio, lo que tiene que ver con la creatividad tiene que ver con códigos culturales. Y esos códigos culturales no solo pueden ser violados, sino que la creatividad indica más bien la necesidad de violarlos superadoramente. ¿Por qué? Por aquello del que comparó a una mujer. Entonces esto plantea una relación didáctica con el alumno en donde en los primeros años de mi escuela se enseña lo que se llama la técnica,
Es decir, los límites y las posibilidades del cuerpo en la situación dramática, y agrego, con un código previamente aceptado, porque si no tenemos ningún código de referencia, entonces es imposible criticar lo que se está haciendo con respecto al aprendizaje de un uso distinto del cuerpo, porque en la escena el actor utiliza el mismo cuerpo que utiliza para vivir, pero al revés. En la vida, cuando ve a alguien, dice guarda, guarda, pensá primero, no te entregues, y acá dice, por el contrario, amalo. Esto es utilizar el mismo cuerpo en otro sentido. Esto requiere una técnica distinta. Entonces, yo creo que teniendo en claro cuáles son los límites de la técnica teatral, que para mí, lejos de desvalorizar lo que es el lenguaje escrito, la literatura, para mí los verdaderos dramaturgos son más que literatos. Yo me niego a decir que Shakespeare es meramente un literato, es mucho más que el literato. Por eso se hace 1000 veces Shakespeare y no se hace 1000 veces Racine o Corneille. Y la diferencia entre Shakespeare y Racine y Corneille es que Shakespeare trabajaba con espacios, con cuerpos, y eran significativos tanto los textos que él tenía como lo que estaba ocurriendo en escena, mientras que Corneille y Racine, por lo que sabemos, escribían en sus casas y le llevaban a compañías que declamaban en un perfecto français. Yo creo que esta es la diferencia entre el teatro vivo en la escena y el teatro muerto. La literatura, porque puede contener un nivel literario lo que escribe. Por supuesto, negar la capacidad de literatura que tiene Shakespeare sería ridículo. Ahora, el otro día estaba escuchando a uno de nuestros grandes directores que decía, tuve que poner una obra de Shakespeare, estuvimos ensayando con grandes actores, improvisamos durante 2 meses y era fantástico. Dice, después se les cayó encima el texto de Shakespeare. ¿Por qué ustedes creen que se puede improvisar cuando después de asesinar a Duncan sale y hace 7 comparaciones acerca del sueño? Psicológicamente, ¿ustedes creen que el tipo dice, paren, voy a hacer 7 comparaciones acerca de lo que el sueño es? Es decir, hay otras reglas de juego y hay que descubrir esa regla de juego para poder aplicar el cuerpo con ese tipo de escritura, porque el autor nos está dando no solamente el lenguaje, sino también el código dentro del cual ha concebido esa relación entre lenguaje, cuerpo y situaciones. Por lo tanto, para mí, en este nivel el mérito que tiene lo que él escribió es que habla de sus alumnos, de la práctica, de ejemplos reales, en donde esa realidad que no cabe en las palabras ilustra zonas que no son conceptuales o que no pueden ser apresadas conceptualmente. Porque la ciencia de lo humano es lamentablemente menos perfecta que la ciencia de las cifras o la física, aunque la física se está poniendo complicada actualmente. Ya está. Yo quería hacer una aclaración, Raúl. ¿Qué? Una sola aclaración para poder entenderlo. La pregunta que por lo menos me pasó a mí, Ricardo, no era si se podía enseñar a crear, sino si se podía enseñar a escribir. ¿Entendés? A escribir. Yo no contesté a lo de Ricardo. No, pero no digo que no hayas contestado, digo que son 2 preguntas diferentes. Así es. Son 2 preguntas. Y yo te diría, ¿se puede enseñar a escribir creativamente? Porque sí se puede enseñar a escribir correctamente. Lo que no se puede enseñar es... Yo a una maestra de primer grado le digo a los chicos y me dice, mire, en diciembre el 90% de los chicos saben leer y escribir. Y yo le digo, ¿me lo hace Borges? Ah, no.
Porque hay una gramática que es enseñable y hay otra cosa que es justamente la violación de la gramática y del sentido usual del texto, que es en donde empieza la poética y ahí empieza el patinaje sobre hielo. Bueno, ahora voy a interrumpir este diálogo y voy a presentarlo en esta mesa a Ciro Solsona. Director y docente, dice él, pero yo me permito agregar autor también, porque yo lo vengo siguiendo, la palabra siguiendo parece persecutoria, pero se dice, quiere decir otra cosa, ¿no? Vengo siguiendo, yo vengo siguiendo a River, por ejemplo, desde que tengo 8 años, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo haberle visto, es interesante, le vi puestas en el Callejón, como el Beso. Después le vi puestas en la calle Corrientes, donde hizo Estado Día, que fue uno de los grandes éxitos de teatro de los últimos años. Y después lo vi ahora hacer tarascones en el Cervantes. O sea, lo vi trabajar en el Teatro Off, en el Teatro de la calle Corrientes y en el Teatro del Estado. Bueno, tiene muchísimas obras más, es un docente además, por lo cual estamos abiertos a lo que nos digan. Ahí estoy bien, ¿no? Ahí, sí. Yo no voy a poder escapar un poco a cierto tópico que está circulando, que me parece que a mí me organizó, porque cuando Ricardo me preguntó de qué vas a hablar, yo no le podía confesar que había sido la tortura de este fin de semana, tratar de ver de qué hablar, porque me costaba mucho poder imaginarme la situación por fuera de encontrarme acá y de pronto a mí se me organizase un poco algo, digamos. Es decir, había leído las preguntas que estaban circulando, pero me costaba mucho poder hilvanar algo por fuera en mi casa, a solas, digamos. Y quizás a mí creo que quisiera tomar algo que rescató Raúl, que tiene que ver con el valor que cuando contás respecto a la escritura del libro, le diste al espacio de la práctica. Y ahí quizás es donde siento que me mueve así, me organizan algunas cosas que estuve pensando en el fin de semana y que estaban vinculadas también con la práctica que yo desarrollo y que vengo desarrollando en EMAT, de la cual soy egresado. Y que en un punto, el año pasado y me ha tocado estar trabajando en lo que es el último año de la carrera de puesta en escena, o sea que trabajo con gente que está a punto de egresar como directores. Y es interesante, por lo pronto, lo que sucede a la hora de pensarse ellos en relación al autor teatral. Porque en un punto creo que hay una cuestión que me parece que viene siendo para mí una ocupación en mi cabeza y que tiene que ver a la hora de dar las clases de ver qué lugar ocupa el otro en el acto de creación. Y creo que el teatro en un punto, por lo menos tanto como yo me fui formando como actor y después trabajando en la escuela, creo que hay dos caminos básicamente que veo que son posibles. Es pensar la formación pensándose a uno mismo o pensar la formación a partir del encuentro. Yo eso lo veo más ligado a lo que es el teatro, que en definitiva creo que de las artes es una que al día de hoy genera algo que sigue para mí, por los tiempos que corren, sigue siendo cada vez casi como un lugar de resistencia y que tiene que ver con el encuentro con otros. Lo cual no sé si lo vuelve sencillo, pero como una posibilidad de poder comprenderse a uno mismo incluso a partir de ese encuentro. No hablo del amor al prójimo, hablo de la creación a partir de que el otro va a develar cosas en mí, de mí mismo, que no las voy a hacer yo por mí mismo, sobre mí mismo. Digamos. Casi hasta ya ideológico, ¿no? Es decir, soy yo o el otro antes, digamos, pero como un camino.
pienso esto más que nada porque, en definitiva, cuando hablaba con los directores, el pensar el autor, de alguna manera pone en jaque un poco su vínculo con otro que es en este caso el autor. Más allá que también se los pone en jaque en relación a su vínculo con otro, que es el actor. Pero siempre es ponerse en jaque, es decir, o hay un espíritu aventurero de meterse en esa cuestión en donde dice, bueno, qué es lo que el otro puede iluminarme como camino, digamos, en el trabajo, y también en el vínculo con el autor, creo que también se pone algo en juego, algo de esa índole. Básicamente porque creo que es, poniendo por ejemplo el tema de las palabras o del vínculo con las palabras, porque de hecho de lo que le llega de un autor son las palabras que están escritas, no hay otra cosa. Lo que se pone en juego ahí son las resonancias que ese texto genera en cada uno. Creo que es imposible, que creo que algunas veces los veo sufriendo a la hora de tratar de capturar qué es lo que quiso decir el autor. Es algo que siento que casi como si fuese una lucha perdida, digamos. Porque creo que inclusive creo que es algo que hasta, perdón, ¿no? Pero creo que hasta a los autores se les escapa qué es lo que quisieron decir. Yo creo que pueden capturar una parte, pero lo interesante es aquello que no queda capturado. Creo que tampoco queda capturado por las palabras, porque en definitiva siempre hay algo que se escapa, digamos. Digo, como tomando algo que creo que estaba poniéndose acá en cuestión también. Entonces, solamente lo que puede uno tomar del texto, pensando el texto dramático desde la dirección, porque creo que una de las preguntas con respecto a es saber que hay algo inacabado, eso, que hay algo inacabado en el texto, de la misma manera que también hay algo inacabado en mí a la hora de ponerme a dirigir, incluso de un actor al momento de ponerse a actuar, de que hay algo que se va a escapar siempre. Creo que esas son las cuestiones que pueden volver maravilloso el trabajo teatral o pueden volverlo desesperante. Es decir, porque creo que hay un punto en donde lleva a que, sin darnos cuenta, tratemos de generar algún tipo de control sobre algo que siempre va a estar volviéndose incontrolable. Digo, si hay algo que me parece que lo vuelve interesante, y sobre todo si uno se piensa en relación a un otro, es que tanto el texto teatral o el autor a través de ese texto, o un compañero de escena o dirigiendo, es que siempre todo está marcado por la incertidumbre. Porque siempre habrá algo que no va a ser posible de ser capturado. Y esa incertidumbre, nada, o nos puede volver más controladores, o no sé, yo siempre uso metáforas marinas porque soy Mar del Plata, es decir, o sí, trato de escuchar las corrientes. Digo, yo sé que quiero llegar a la costa, pero si no hago pie, simplemente es escuchar las corrientes, a ver cómo llego hacia esa costa. Es decir, como una especie de entregarse a ver qué es lo que está sucediendo en ese momento. Digo esto porque también hay un punto en donde el tema de la formación se vuelve un poco también inasible. Digo, es una experiencia, digamos, como si de pronto el aprendizaje fuese una consecuencia de una experiencia, no sé si es algo posible de ser en sí mismo. Digo, como, por ejemplo, yo entré a la Escuela Municipal de Dramático cuando Roberto era director, y de pronto, claro, obviamente, al momento de tratar de darle algún tipo de lugar, uno apela a ciertos modos en cómo se organiza la educación. Entonces uno dice, bueno, al primero, segundo y tercer año, pero uno sabe que en el fondo, a la hora de hablar de teatro, no hay algo acumulativo, digo, son simplemente tratar de organizar una experiencia en un formato que está pensado por otro tipo de cuestiones que quizás son más de la acumulación de saber, pero en la experiencia artística es más difícil eso. Sin embargo, bueno, hay cosas que ahí me perdí, pero debemos estar ahí en los 7 minutos, ¿no? Yo ¿te puedo decir algo? Sí. No te vas a ofender, pero cuando hablaste al principio, hiciste un lapsus que me quedó, que lo voy a anotar ahora, porque dijiste, estabas hablando del otro, y no estoy hablando del amor al otro. No. Dijiste, como ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el amor al otro y el actor que se dirige con un texto al otro? A ver, hay sí, perdón. Salió sin querer. No, es que el punto es hay una cuestión que tiene que ver con que, bueno, hablamos del teatro, creo que cuando se escribe, incluso aún en la soledad, un escritor, no conozco esa experiencia, pero digo, dialoga con otros. Sí. En la experiencia, esos otros cobran materialidad, son seres humanos, son personas, son personalidades. Entonces, el punto acá, cuando hablo de amor, quizás, digo que no es amor, más allá de que de pronto tiene que haber un amor, pero es un amor más... A ver,
¿Es posible el teatro sin que haya, aunque sea una mínima curiosidad con respecto a algo del orden de lo humano, que no sea solamente algo del orden de mis necesidades personales? ¿Es claro lo que quiero decir? Porque digo, las razones por las cuales uno hace teatro pueden ser muy diversas. Puede ser la de una satisfacción personal o la posibilidad de generar una experiencia de encuentro, confiando en que en ese encuentro hay algo que va a trascender lo que yo puedo hacer solo conmigo mismo en mi casa, ¿no? Es claro, decir, que tiene que ver con la fuerza del encuentro con un otro. Es como cuando uno en la vida dice, no sé, estoy con alguien que saca cosas de mí que no sabía que existían. Digo, esa es la fuerza, ¿no? de un otro en uno. Digamos, si además ahí hay un encuentro amoroso, yo creo que en el momento del acto creador hay algo de lo amoroso puesto en juego. Pero de lo amoroso en tanto como una posibilidad donde uno dice, bueno, es como decir, es la posibilidad que yo encuentro como para poder vulnerabilizarme en el encuentro de creación. Digamos, de no tratar de estar solamente pisando un terreno firme. Ponerme vulnerable en ese encuentro de creación es como decir, bueno, vulnerable es aquel que, cuando decís uno tiene zonas vulnerables, sí, son las zonas que pueden ser dañadas, digamos. Uno dice, bueno, en un acto por vulnerabilizarse es decir, bueno, cómo juego mis zonas blandas con la confianza de que no vas a hacer uso de esas posibilidades, de la posibilidad de dañarme, digamos, ¿no? Como, no lo digo yo, digo ya Lacan, vos que nombraste el psicoanálisis, ¿no? El amor es como diciendo, bueno, exponer las zonas más vulnerables confiando en que el otro, darle al otro la posibilidad de que uno, de matar, de que uno lo maten, confiando en que no va a usar ese poder. Digo, esa es una posibilidad de vulnerabilizarse. En un encuentro de creación, digo, para no andar siempre creando en el jardín de la casa de uno, digo, si hay una posibilidad de uno poder descubrirse en otras zonas de uno mismo, eso también es de otro. Si no, uno siempre anda dando vueltas en las mismas ideas, con las mismas cosas. La única posibilidad de poder develarse a uno desde otros lugares, en otros aspectos, es en ese acto de encuentro, digamos. Y ya está, me cansé. Gracias, Ciro. No sé si es en la balada de la cárcel de Reading que Oscar Wilde hace una comparación entre amar y matar. No sé, pero la tengo muy vaga para... No soy de los que pueden citar. No me acuerdo. Sí. Roberto Perinelli es uno de nuestros más importantes actores, es docente, se ha ocupado también de Argentores, en este momento se ocupa en este momento en la comisión de teatro, tiene una obra en cartel en este momento y en este momento se está interpretando. Si toman el subte. Sí, en el Teatro del Pueblo, miembro del jurado, y una de sus obras, Coronación, estaba en el mismo horario que el mismo día, una estaba antes y la otra venía después, de una obra mía en teatro abierto. ¿Qué día era? ¿El miércoles o el martes? ¿Cómo? ¿Qué día era? ¿El martes o el miércoles? El martes. Así que nos veíamos todos los martes en la sala donde se daban las obras. Primero fue en el Teatro del Picadero, que después quemaron, y después pasamos a las calles Corrientes, Alta Baris. Bueno, te cedo la palabra. Bueno, pero vos me diste un tema. Sí. Y esa bolilla estudié. También. A todos. Bueno. No, sí. No, lo que me planteó Ricardo fue este fenómeno relativamente reciente de los autores-directores, que es un fenómeno relativamente reciente porque para llegar a este asunto habría que hacer un poco de historia, es lo que a mí me interesa siempre. El director teatral, como tal... Perdón, tenés una historia del teatro en varios volúmenes que leí en parte, porque es un trabajo muy importante, que es sumamente útil y que creo que está siendo utilizada, ¿no?, en el medio teatral. Ojalá.
Bueno, el director de escena, lo que se entiende como director, aparece en el teatro argentino, que por otra parte no tiene una larga vida. El teatro argentino tiene lo que llamamos teatro nacional, después podemos discutir de los antecedentes. Tiene 120 años, 130 años, al lado de Inglaterra, de Europa, no es nada. Pero aparece con el teatro independiente. El teatro independiente recoge experiencias europeas precisamente, donde el rol del director se empezó a desarrollar, sobre todo con un grupo alemán, los Meiningen, y el que desarrolló mucho ese rubro fue Stanislavski, por supuesto, que tomó los Meiningen como modelo. Acá se desarrolló a partir del teatro independiente. Hasta ahí lo que existía era el traspunte, el individuo que le anunciaba a la actriz: mirá que después que diga hola, ¿cómo te va? Tenés que entrar y acordate que estás enamorada del señor ese que está ahí. Teniendo en cuenta que, bueno, el teatro se movía con una serie de características muy particulares, que no vamos a entrar en eso porque nos desviamos del tema. El teatro independiente nos dejó como herencia ese oficio, esa profesión. Nos dejó otras cosas interesantes, pero nos dejó esa profesión que yo padecí. Y quiero señalar por qué padecí. Yo soy de una generación posterior a la de Ricardo, absolutamente dependiente de los deseos, las voluntades, los odios, desprecios y amores de los directores. Conseguir que un director leyera una obra nuestra era un acontecimiento. Lograr que además la pusiera en escena, cuando las dificultades para poner en escena eran muchas, no es como ahora, que hay, entre otras cosas, muchas más salas y muchos más incentivos. Bueno, conseguir que lo pusiera en escena, eso era muy complejo. De todas maneras, yo vivía atado a un prejuicio, lo digo con toda la palabra, ese prejuicio de que ese director o directora, todavía no había tantas, director o directora, iba a hacer lucir mi texto, iba a lograr que mi texto sea mucho más potente de lo que era en su lectura, puesto en escena, y podría ser lo que se llama en teatro y en otras cosas un éxito. Me di bastante contra la pared, porque no solo que no fueron éxitos algunas de esas obras que me estrenaron, sino que realmente, literalmente, fueron destrozadas. No buscando lo que yo quería decir, sino intentando el director hacer lo que él quería decir. Digamos, un manejo, además con un señor o una señora absolutamente autoritaria y arbitraria. Las cosas eran así. Conozco 1000 anécdotas de que el autor no puede entrar a los ensayos, que el autor tiene que entregar la obra y, bueno, después la obra es un pretexto, no es un texto, es un pretexto, y entonces... Va a ser invitado al estreno. ¿Cómo? Va a ser invitado al estreno. Vas a ser invitado al estreno y no se te ocurra decir nada, porque ¿qué vas a decir? Como yo le dije una vez a un director que destrozó una de mis obras, que ahora está en el cielo, o sea que no quiero insultarlo, yo le dije: mirá, vos tendrías que saber lo que yo pienso sobre la obra, después lo podés hacer o no, pero por lo menos estar enterado, porque a lo mejor algunas de mis ideas sirven. Los autores no somos tan negados, somos hombres de teatro, conocemos, y yo sé lo que es un actor.
yo dirigí una escuela que se formaban actores.